Hola, muchas gracias por conectarte al webinar de Asuntos Digitales, Gestión del Marketing Digital en Crisis. En este caso, por supuesto, la crisis a la que estaremos refiriéndonos es la del COVID-19. El webinar de hoy lo vamos a dividir en tres secciones. Primero vamos a hacer un repaso del impacto que el coronavirus está teniendo en el marketing digital. Después nos referiremos a las oportunidades y estaremos hablando de estrategias de mitigación de riesgo durante la crisis. Y por último hablaremos sobre qué se puede esperar de la industria del marketing digital tras la pandemia. Empezando con un análisis de la situación actual, es importante destacar que no se puede hablar de ninguna industria sin entender el entorno macro en el que se desarrolla, o sea, el estado actual de la economía. Y la realidad es que actualmente hay muchísima incertidumbre. No se sabe exactamente cuál será el efecto del virus sobre la economía, siendo que la situación es altamente cambiante. O sea, todos los días tenemos estadísticas nuevas y si nos enteramos de decisiones distintas por las autoridades, lo cual por supuesto nos hace trabajar en torno a proyecciones muy distintas. O sea, para que entiendan un poco lo complejo que es los escenarios ahora, JP Morgan, que regularmente hace proyecciones económicas, ellos estiman que la economía estadounidense para el segundo cuarto del 2020 va a decrecer entre 14 y 25%, o sea, una diferencia de 11% en sus proyecciones, lo cual es un margen brutal. Ahí vemos clarísimo la incertidumbre que hay. Lo que sí podemos anticipar, o sea, lo que hay un consenso económico actual, es que este año va a haber una recesión global y que el impacto económico va a variar entre países según lógicamente los más afectados y los menos afectados en la crisis, ¿no? Y Moody's y Standard Poor's, que son dos de las tres agencias de rating principales, esperan que la recuperación económica empiece en otoño de este año y que para el 2021 el crecimiento económico se estabilice. Inclusive las proyecciones para crecimiento del 2021 son mayores que antes y esto, o sea, estas caídas y recuperaciones tan fuertes les llaman recuperación en forma de V. Entonces tenemos que entender que el escenario actual económico, por supuesto, es muy adverso y claramente la industria del marketing digital no está exenta de la crisis. O sea, terminando después en las últimas presentaciones o en el último slide, voy a retomar un poco cómo encaja el marketing digital en este panorama. Pero quiero dejar claro que la situación económica es bastante compleja, adversa y además es impredecible por lo cambiante que es de día a día. Pero bueno, ya llevándolo más hacia el marketing digital, lo claro y clave acá es que el tráfico digital ha incrementado de forma brutal. O sea, me refiero a la utilización del Internet. Podemos utilizar a Vodafone. Vodafone es un proveedor de Internet global y lo podemos utilizar como referente por la cantidad de datos que ellos tienen. En Europa son 120 millones de clientes. Y ellos dicen que en Europa, en los países que se han aplicado las políticas de confinamiento, el aumento de uso de Internet ha sido de 50%. Y por supuesto el tráfico no es igual en todos los países, o sea, el incremento. Acabamos en este gráfico, por ejemplo, como Italia ha aumentado entre 20 y 40%, mientras que otros países, también como España, hay reportes que dicen que ha aumentado 40%, pero hay otros reportes que también dicen que el uso de Internet ha llegado a ser no de 40, sino inclusive hasta de 40, hasta de 80%, o sea, un crecimiento realmente impresionante. Hay gente que inclusive, como podemos ver en el artículo que está aquí publicado, que se llega a preguntar si el Internet aguanta esta cantidad de tráfico. Que bueno, por fortuna ese ha sido el caso y por supuesto no esperemos que se caiga el Internet. En todo caso, lo que podríamos esperar es que sea un poco más lento, pero hasta ahí. También vemos, como mostramos en la pantalla, que algunas empresas proveedoras de Internet aquí en España incluso han emitido comunicados pidiendo a sus usuarios que no utilicen las plataformas pesadas, o sea, el streaming, porque eso está haciendo que la gente que está trabajando en horas de teletrabajo no pueda trabajar por la velocidad de Internet. O sea, ese nivel de utilización se ha llegado. Y por supuesto la utilización de redes sociales no se queda atrás. O sea, el uso de redes sociales ha crecido acordemente con la utilización de Internet. O sea, la utilización de redes sociales en este periodo ha sido alrededor de un incremento de 55%. Acá vemos en esta gráfica que publicó Facebook, como por ejemplo las llamadas grupales en Italia han crecido de forma exponencial. En ese mismo comunicado también comentan que los mensajes han aumentado 50% en los países más afectados y que el uso de WhatsApp y Facebook Messenger se ha llegado inclusive a duplicar en los países que tienen políticas de confinamiento. Entonces, claro, la intuición nos podría decir, bueno, Facebook y todas las redes sociales con tanto tráfico les debe estar yendo muy bien, pero ese no es el caso. Ya el pasado 24 Facebook anticipó a sus inversionistas que mayor tráfico no significa mayores ingresos, dejando claro, como mencioné al principio, que la industria no está exenta de la crisis.
Y para clarificarlo, o sea, Facebook, Google, Twitter y cualquier empresa online que tenga como modelo de negocio la publicidad, se afecta de la misma manera. O sea, son las mismas variables que los afectan. Y todas esperan estar afectadas negativamente con la situación actual. Si buscan los precios de las acciones rápidamente, pues se puede ver como todas han caído actualmente. Típicamente, por supuesto, o sea, mayor tráfico hubiese representado mayor ingreso para las plataformas que venden espacios de publicidad y por supuesto también es positivo para la industria de marketing, o sea, para las agencias de marketing digital que hacen de intermediarios. Pero ese no ha sido el caso, volviéndolo de antes, por la magnitud de la crisis económica. Cualquier empresa que quiera cortar su presupuesto de publicidad, lo primero donde la corta es online. En redes sociales, Google o cualquier página online por la flexibilidad que se tiene. O sea, por ejemplo, un hotel estadounidense ya no le interesa en lo absoluto publicitarse para la temporada de Semana Santa en Latinoamérica. Pero ellos no podrían cortar los contratos en medios de publicidad tradicionales como los periódicos, las revistas o inclusive la televisión, porque los contratos en esos medios tienden a ser por meses. Mientras que en Internet ya uno con apenas tres clics cortas todo por completo. Y eso es exactamente lo que está pasando. O sea, la avalancha de retiros de publicidad online no tiene precedentes. Me refiero a la avalancha de retiros actual. Además hay que sumarle que a las empresas no les interesa publicitarse durante ciclos de noticias negativos. O sea, ahora cualquiera que entra online va a leer muchísimas noticias fuertes y a ninguna empresa le interesa salir, por ejemplo, al lado de un tweet que haga referencia a cómo ha aumentado la cantidad de infectados por el virus, porque por supuesto esta información condiciona la percepción con la que la ve el potencial cliente. O sea, es un momento en que las noticias negativas son muchísimas y las empresas quieren evitar llegarle a esa audiencia consumiendo ese tipo de información desafortunada. Pero por supuesto, la situación es extraordinaria porque, claro, como estaba mencionando antes, tienes muchísimo mayor tráfico y con una mucha menor inversión puedes llegarle o sea, puedes tener una audiencia bastante mayor de la que hubiese podido hacerlo en condiciones normales. O sea, ya yendo un poco más hacia las proyecciones, nosotros desde Asuntos Digitales esperamos que la normalización del gasto en publicidad esté correlacionada con el crecimiento económico. O sea, a medida que se recupera la economía, la inversión en publicidad esperamos que incremente acordemente en forma de V, tal como mencioné anteriormente. Y que el tráfico de Internet, por supuesto, vuelva a los niveles precrisis. Que por supuesto la crisis deja unos cambios de consumo y de hábitos que nos hacen pensar que el mundo digital tras la crisis, por supuesto, no será el mismo. Ya para presentar qué podemos esperar como oportunidades actuales y sobre cómo será la industria tras la pandemia, los dejo con David Yoli, que es el director académico de Asuntos Digitales. Bueno, Pedro, muchas gracias por este reporte tan completo sobre la industria en general y sobre todo haciendo énfasis en la industria del marketing. La verdad es que es impresionante cómo en tan poco tiempo es posible que cambien tanto las cosas y un poco lo que queremos con esto no es solamente dar a conocer los cambios que se están suscitando en la industria del marketing digital debido a la crisis del COVID-19 o coronavirus, sino también un poco descubrir qué oportunidades nos trae el mercado bajo esta situación. Entonces, comencemos con eso. Vamos a empezar con un tema que estoy seguro que a los dueños de agencias les interesa muchísimo y que tiene que ver con cómo mitigar los riesgos actuales. Es decir, estamos en esta situación, no pedimos estar en esta situación, es una situación sobrevenida, es una situación de emergencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que como agencias, como negocios que se encargan de la prestación del servicio de marketing digital, esto no nos afecte de la peor manera posible, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya creo que quedó bien en claro con los números que presenta Pedro en esta sesión, que es imposible que no nos afecte. O sea, toda la economía, todas las industrias están afectadas. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para mitigar ese efecto negativo en nuestro modelo de negocios? En principio, eh, hay que poner orden en casa, ¿no? Y eso empieza por asegurar el funcionamiento de la agencia. Sabemos de muchos casos en los cuales las oficinas siguen trabajando, pero de manera remota. Entonces, nosotros como agencias de marketing, tomando las previsiones que, digamos, con todo lo que tiene que ver con el tema salud, tomando todas las recomendaciones y las instrucciones de nuestras autoridades locales, buscar
asegurar el funcionamiento de la agencia aún en estas circunstancias, lo cual va a implicar trabajo remoto seguramente. Entonces, asegurarnos que podemos funcionar de manera remota. Nuestros empleados que tengan acceso a internet, que tengan acceso a ordenadores, esos documentos que probablemente tienen en el ordenador de la oficina, cómo los podemos poner en la nube y que se puedan accesar desde cualquier parte. Es decir, cómo nosotros podemos asegurar que esas actividades que nosotros hacemos de forma cotidiana puedan mantenerse aún durante esta crisis, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo paso, debemos crear una política de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque si bien nuestro negocio, nuestra industria se presta para poder hacer trabajo remoto, no es menos cierto que las personas en la oficina son muchísimo más productivas. Entonces debemos tener una política de trabajo remoto, de pronto reuniones diarias, así sean muy cortas, pero simplemente como para hacer ese cable a tierra, ¿no? Con los empleados de que, hey, sí, estás en tu casa, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos operando como de costumbre y que no se sientan de cierta forma que estamos de vacaciones o que se está trabajando de una forma muchísimo más suave, porque no es la idea. Nosotros en este momento tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para poder mantener nuestro negocio a flote, ¿ok? Como tercer punto, el liderazgo sobre el personal. Es posible que nuestro equipo de trabajo se vea afectado de alguna manera. El simple hecho de no poder salir de casa y hacer vida cotidiana ya afecta, pero muchos podrán estar enfermos o tener un familiar que está enfermo o estar preocupados por las noticias o estar preocupados por la situación económica o no tener acceso a un servicio básico el cual tenían acceso en condiciones normales. Entonces, en este momento requiere sobre todo que las personas que están al frente de las empresas ejerzan su liderazgo, y el liderazgo muchas veces no es simplemente decir qué debemos hacer o qué vamos a hacer, sino muchas veces el liderazgo pasa por empatizar con las situaciones de cada persona. Entonces yo recomiendo, mientras dure esta situación, tener contacto, tener llamadas telefónicas con los empleados, preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo creo que eso ayuda muchísimo en un clima de incertidumbre y lo recomiendo que lo incluyamos, ¿no?, dentro de nuestro plan de trabajo de la gestión de esta crisis. Otro punto que recomendamos para mitigar los riesgos actuales, y este tiene que ver directamente con la facturación, es dividir a los clientes actuales me refiero, en dos grupos: los clientes que están afectados y los clientes que no están afectados o no están tan afectados, ¿ok? Sabemos que todos van a estar afectados de alguna manera, pero hay algunos que por la naturaleza de su negocio de pronto no están tan afectados como otros. Por ejemplo, un negocio sumamente afectado es la industria del turismo. Todo aquel que tenga una agencia de viaje, un hotel, e incluso el tema de restauración, todo lo que es ocio, diversión, esos negocios tienen que cerrar sus puertas en la mayoría de los países. Entonces, esos negocios sí que están muy afectados. Y un negocio que tal vez no se vea tan afectado pudiera ser un negocio de comercio electrónico, que aún puede mantenerse vendiendo, aunque digamos, no en condiciones normales, pero puede mantenerse de cierta manera. O esas industrias que están, por ejemplo, en la rama de alimentación que no paran, o en la rama de salud que no paran, o proyectos con empresas que de pronto son proyectos más a largo plazo, que están preparando el lanzamiento de un producto que se va a lanzar en noviembre de este año. Ellos no tienen por qué verse tan afectados con esta crisis. Entonces, dividir a los clientes en dos grandes grupos: los que están muy afectados y los que no están tan afectados. Una vez que tengamos esa división, hacemos una lluvia de ideas sobre qué podemos ofrecer y qué podemos hacer, qué trato podemos darle a cada caso en particular. Esto con objetivo o con el objetivo de mantener la facturación actual en la medida de lo posible. Si nosotros podemos mantener, así sea un porcentaje, un 60, un 50, un 40% de lo que venimos facturando actualmente, pues eso nos va a ayudar muchísimo a poder sobrellevar esta crisis. Un poco lo que planteo es hacer una tabla así como esta que tenemos acá. Tenemos a la izquierda cliente, si está afectado,
qué idea podemos hacer, si no está afectado, qué idea podemos hacer y un poco el estimado de la facturación que pudiéramos percibir por cada uno de esos clientes. Vamos a suponer el cliente 1 es un cliente que está afectado, ¿ok? Entonces, estudiamos su caso y nos damos cuenta que podemos bajar el fee que nosotros cobramos actualmente o lo conversamos directamente con el cliente y podemos bajarle el fee al 50% y en lugar de, por ejemplo, hacer campañas para conseguir nuevos clientes, podemos ofrecerles hacer una configuración de herramientas para trabajo remoto. Entonces, en lugar de gestionarle sus anuncios en Facebook, por ejemplo, pudiéramos ofrecerles, mira, te voy a instalar Slack, te voy a instalar Trello, te voy a instalar todas estas herramientas, te voy a enseñar a utilizarlas y voy a ayudar a que tu personal las pueda utilizar para que tú puedas continuar el trabajo desde casa. Y en ese caso, bueno, nosotros veníamos cobrando $2,000 por, digamos, la gestión que le hacíamos de campañas, generación de contenidos, etcétera. En este caso, bueno, lo bajamos a la mitad y vamos a cobrar solo 1,000. Caso 2, cliente 2. El cliente no está afectado, pero evidentemente no quiere tener campañas porque no está vendiendo. Entonces, podemos cambiar el scope de campañas por ejemplo, hacer mejoras a la página web y generación de contenidos que se utilizaría en el futuro. En este caso, no hay cambio en el scope o en el fee que se venía manejando como agencia y queda en 1,500. Y el cliente 3, que también está afectado, es una tienda, vamos a suponerlo, en lugar de ofrecerle campañas que estamos nosotros usualmente conduciendo para llevar gente a su tienda física, podemos ofrecerles la creación de una tienda online para que venda en internet y haga delivery. Entonces, en este caso, hacemos un estimado de facturación por este cliente de $2,000 y quedaría el total, el estimado de la facturación de los clientes actuales en 4,500. Esto, de nuevo, es un ejercicio personal que cada uno debe hacer, pero la idea es un poco eso, o sea, es poder planificarnos con cuánto dinero contamos nosotros hacia adelante para saber qué cambios tenemos que hacer nosotros a lo interno de nuestra agencia para poder sobrellevar esta situación si se extiende por 1, 2, 3, 4 meses más incluso. Entonces, esta es la recomendación de cómo mitigar los riesgos actuales. Pero no todo es eso, no todo es mitigar los riesgos, sino también ver y descubrir qué oportunidades tenemos nosotros actualmente, no solamente para mantener a los clientes que tenemos, sino además para poder crecer, ¿ok? Nosotros o incluso para poder llenar esa diferencia en facturación, o sea, lo que bajó la facturación, cómo podemos volver a llenarlos con nuevos negocios, con nuevos clientes. Y en este caso, la crisis precisamente nos trae algunas oportunidades. En Internet actualmente hay más gente, ¿ok? En general. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas al estar en cuarentena, estar en sus casas, corren a las redes sociales, corren a el internet para enterarse, para buscar noticias, para pasar su tiempo en líneas generales, lo cual quiere decir que hay muchísima más gente utilizando internet hoy en día debido a la crisis de lo que probablemente lo estaban utilizando el mes pasado o hace 2 meses en condiciones normales, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos menos empresas publicitando. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos la industria del turismo afuera, tenemos la industria de la restauración afuera y ninguna de ellas está compitiendo de cierta manera en la puja de anuncios publicitarios, tanto para Facebook, Google, LinkedIn, etcétera. Entonces, al tener menos empresas publicitando, esto quiere decir que la publicidad es mucho más económica para los que sí publiciten en este momento. Entonces tenemos ahí dos condiciones que representan una gran oportunidad. Por un lado tenemos más gente en Internet y por otro lado tenemos una publicidad más económica en este momento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esto? Podemos buscar, ¿ok?, a empresas que necesitan de cierta manera aumentar su necesidad de comunicar o aumentar su comunicación de cierta manera. Es decir, las empresas hoy en día están en una situación en la que necesitan aumentar su comunicación tanto externamente a sus clientes como internamente hacia sus equipos de trabajo. Y a este tipo de empresas nosotros podemos ofrecerles
nuestros servicios de agencia de marketing, ¿ok? Por ejemplo, una empresa que tenga 1000 trabajadores o 500 trabajadores o 50 trabajadores que están acostumbrados a trabajar en un espacio de oficina y hoy en día están trabajando remotos, esa empresa necesita alguna política de comunicación masiva para esta gente para poder comunicarse normalmente. Necesitan herramientas de videoconferencias, necesitan email, necesitan una serie de acciones que hasta hoy no las venían conduciendo, por lo cual necesitan a alguien con experiencia que los ayude y eso podemos ser nosotros. Al mismo tiempo, muchas empresas necesitan informarle a los usuarios sobre ciertas medidas que están tomando, ciertas situaciones que se están presentando debido a la crisis y es un momento también para nosotros poder acercarnos a esas empresas y decirle, oye, nosotros te podemos ayudar a que tengas esa comunicación de la forma más eficaz posible. ¿Okay? Al mismo tiempo, tenemos empresas que están pivoteando modelos de negocios y cuando digo pivoteando me refiero a si tengo un modelo de negocio que hoy en día está funcionando en condiciones normales, viene la crisis que me impide a mí de funcionar y que mi modelo de negocio funcione en condiciones normales, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pivotear de cierta manera. Entonces, vamos a ver muchos restaurantes, por ejemplo, que no hacían delivery y van a comenzar a ofrecer el servicio de delivery por la sencilla razón que ellos igual tienen que cubrir sus costos, tienen que, digamos, de cierta manera también asegurar su facturación. Con lo cual es una oportunidad para nosotros de ofrecerles, mira, podemos ayudarte a conseguir clientes por internet, ¿ok? Aquí evidentemente no estoy hablando todavía de industrias, sino simplemente de lo que es el modelo de negocio y un poco la idea que está detrás de esto. Es decir, es buscar en esta situación de crisis a quién podemos nosotros como agencia digital y dentro de lo que están nuestras fortalezas como agencia digital, a quién podemos nosotros agregarle verdadero valor y tratar de contactar a esas personas y ofrecerles nuestros servicios, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora, digamos, ya sabemos cómo podemos hacer para mitigar riesgos, ya sabemos qué oportunidades podemos aprovechar ahora dentro de la crisis o durante el tiempo que funcione la crisis o que tengamos esta crisis. Ahora vamos a ver hacia el futuro, vamos a pensar que se acabó esta pesadilla del coronavirus, ya se terminó, comienza un nuevo día, qué va a pasar y qué va a pasar sobre todo en la industria de las agencias digitales y del marketing digital. En principio, vamos a tener empresas que lamentablemente despedirán personal, ¿ok? Todas esas empresas que se van a ver muy afectadas por la crisis económica van a comenzar a despedir personal. Y esto, dentro de todo lo malo que significa, abre espacio para servicios tercerizados, es decir, agencias y freelancers. ¿Por qué digo esto? Como agencias digitales vamos a tener algunos clientes que de pronto quebrarán, cerrarán sus puertas o incluso destinarán el presupuesto de marketing hacia otra área, con lo cual esos clientes probablemente terminarán sus contratos con nosotros. Sin embargo, habrán al mismo tiempo otros clientes, otras empresas, otras cuentas que tenían un equipo in-house que se les hace muy cuesta arriba mantener, con lo cual lo van a despedir, pero van a necesitar llenar ese vacío con una agencia o con un freelancer para que pueda mantener un poco las actividades que venía haciendo esa empresa. Entonces aquí, sin duda alguna, hay una oportunidad para las agencias digitales y los freelancers, los profesionales que trabajan la prestación de servicios de marketing digital en general. En segundo lugar, tenemos que al reanudarse la economía, se reanudará también el sector de servicios de marketing digital. Es decir, apenas comience a reanudarse la economía, las empresas que van a querer de cierta manera recuperar ese tiempo perdido, de cierta manera aprovechar también las oportunidades que les da el mercado, van a necesitar sí o sí servicios de marketing digital. Entonces, apenas pase esto, el marketing digital yo creo es una de las áreas que más o más rápido se va a reanudar en conjunto con otras, ¿no? Pero sin duda alguna será una de las primeras en reanudarse.
Vamos a tener también un grupo de empresas que están obligadas a cambiar sus modelos de negocios, ¿ok? Y digital representa una oportunidad para ellas. Piensa, por ejemplo, el caso de una marca que tiene varias tiendas físicas y debido a la crisis se vio obligada a cerrar una o varias de ellas. ¿Qué va a hacer esa empresa? Va a buscar, de cierta manera, llenar de nuevo ese vacío, ese escalón de facturación mediante las ventas digitales, las ventas online. Entonces, ahí habrá una serie de oportunidades para nosotros poder entrar como prestadores de servicios a todas aquellas empresas que se van a ver obligadas a cambiar su modelo de negocio de alguna manera. Las empresas, además, esto es otra, digamos, otra situación que se va a presentar apenas pase toda esta crisis, que las empresas querrán contar con una base tecnológica más robusta para afrontar situaciones similares. ¿Y qué quiere decir esto? Si una empresa se vio muy afectada por esta crisis, se dio cuenta, oye, no tengo herramientas de trabajo remoto, no tengo un canal de ventas en línea que funcione si mis vendedores no están en la oficina, no tengo además herramientas de videoconferencia para poder comunicarme con mis empleados, no tengo, ahí sale toda la lista de todas las deficiencias que muchas empresas tienen hoy en día y que si esas empresas son precavidas van a intentar resolver esto para si se presenta otro caso similar. Entonces ahí también habrá una oportunidad de mercado para nosotros. Y por último tenemos que vamos a ver servicios que vemos creciendo al reanudarse la economía. Por ejemplo, la industria del e-commerce, muchísimas tiendas físicas van a pasar a tener una tienda digital para diversificarse. ¿Okay? Entonces el e-commerce lo vemos creciendo mucho después que pase todo esto. Todo lo que es la instalación y gestión de CRM y plataformas tecnológicas va a ser de nuevo otra área que se va a reactivar muchísimo. Piensen en todas esas empresas que tenían vendedores que llevan las cuentas en Excel, en una computadora, los contactos, incluso en una libreta física y que se dieron cuenta que en una crisis no tienen capacidad de acción. Esas empresas van a pedir instalación de CRM, van a querer ser más óptimos en sus procesos, lo cual implica tecnología y ahí de nuevo podemos entrar nosotros, los prestadores de servicios de marketing digital, a prestar ese servicio y llenar ese vacío. Y por último, las campañas de publicidad online van a ser de nuevo o va a ser otra de las áreas que se va a reactivar con mucha fuerza. Muchísimo porque el marketing tradicional, que generalmente es más costoso, va a haber digamos, una disminución en el uso de canales más tradicionales o más offline, con lo cual las empresas, si yo como empresa de pronto quiero disminuir un poco mi presupuesto de marketing y la forma de hacerlo es no pagando la pauta que yo tenía en estas revistas o no asistiendo a este evento en el cual me sale muy costoso, probablemente parte de ese presupuesto lo vayan a redirigir a lo que es online, ¿okay? Lo que son las campañas digitales. Eso por un lado. Y por otro lado, que las empresas al tener presupuestos más cortos van a querer ser más efectivos, van a querer poder medir más, ser más eficientes con sus inversiones en publicidad y como todos sabemos la publicidad digital es una de los canales o el canal que ofrece mayores ventajas y beneficios al momento de poder optimizar y medir exactamente en dónde debo invertir el dinero para alcanzar X resultado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, tenemos una gran gama de oportunidades, tanto durante la crisis como cuando se acabe la crisis. Y la idea de esta conversación es un poco que todos esos dueños de agencia, todos esos profesionales de los servicios del marketing digital que nos han escrito preocupados o que están preocupados actualmente porque les han cancelado cuentas, los empleados no están funcionando como deberían funcionar y ven un poquito las cosas cuesta arriba, que puedan encontrar, si se quiere, una luz al final del túnel y poder entender que incluso en una situación como esta podemos salir fortalecidos y en líneas generales pues no echarnos abajo de ánimo, sino agarrar un poquito de fuerza, que son momentos duros, son días difíciles, pero que sin duda alguna
se pueden aprovechar y podemos, como dije, salir fortalecidos de ellos. Gracias, Pedro, por todo tu análisis, todo ese reporte de lo que tiene que ver la economía en líneas generales y específica en el marketing digital. Y me despido entonces invitándolos evidentemente a participar en Asuntos Digitales. Somos una comunidad de dueños de agencias y profesionales del marketing digital. Y bueno, estamos generando este tipo de contenido, siempre buscando agregar valor, siempre buscando aportar nuestro grano de arena para que los dueños de agencias tengan negocios más sanos, rentables y escalables. Así que los esperamos por allá. Muchísimas gracias.